Hola, soy María Fernanda Guevara, soy universitaria de la Universidad Tenor Orrego. Estamos aquí por el tema del curso de lo que es diseño y creatividad. Vamos a hablar un poco de la importancia de plantar árboles en la ciudad de Piura. Quería que nos comente un poco más y nos mencione su nombre y cuál es el cargo que tiene. Cuánto gusto, María Fernanda. Mi nombre es Gastón Cruz, yo soy ingeniero industrial y me dedico al estudio del algarrobo hace bastante tiempo. Soy profesor en la Universidad de Piura, en la UDEP, y además soy director del CITE Agroindustrial de Piura. Vamos a comenzar con unas preguntas para hablar más ya del tema. ¿Cuál es la situación actual de la cobertura arbórea en la ciudad de Piura? Eh, no tengo cifras exactamente de cuántas hectáreas o cuántos árboles, porque efectivamente es algo que no se tiene eh, inventariado, pero yo diría que hay mucho menos de lo que debería haber, porque se ha perdido, porque la expansión urbana, la creación de nuevas áreas urbanas, llámese urbanizaciones, avenidas, etcétera, va quitando árboles que antes habían. Pero también es cierto que en las pocas áreas que todavía quedan, como por ejemplo el Parque Courbet, etcétera, se ha ido talando y reduciendo esas áreas, ¿no? Entonces, falta mucho para ser una ciudad, digamos, de un clima tan caluroso como el de la costa norte del Perú. Debería ser una ciudad con mucho más árboles. ¿Qué beneficios específicos aportan los árboles al clima y al medio ambiente urbano de Piura? Bueno, los árboles aportan al clima global en sí muchos beneficios. El principal y más conocido es efectivamente que son eh, especies que captan el CO2, es decir, reducen la concentración de CO2 en la atmósfera, que es algo que está causando el calentamiento global, etcétera. Y ya más a nivel micro, a nivel de las ciudades, hay una serie de beneficios como puede ser el que disminuyen la temperatura al dar la sombra, pero no solamente eso, sino también porque hay otros efectos de evapotranspiración que disminuyen la temperatura. Y por supuesto no dejar de mencionar que la belleza natural que tiene un árbol, por el verdor, por la floración en sus épocas de floración, el que albergue aves, insectos benéficos, etcétera, es un beneficio también local en las ciudades. ¿Qué especies de árboles son más adecuadas para plantar en Piura y por qué? Ese es un tema bastante interesante porque en realidad todos decimos que el algarrobo es el árbol, eh, digamos, más emblemático de Piura y el que más se ha encontrado en las avenidas principales de Piura. Y evidentemente yo diría que ese debería seguir siendo el principal, ¿no? Pero hoy en día tenemos también problemas con el algarrobo que digamos, ya no fructifica tan bien como en años pasados, por algunos problemas probablemente también ambientales, climáticos. Pero aparte del algarrobo, hay muchas especies que yo creo que podrían estar en los ambientes urbanos, llámese parques, llámese avenidas, etcétera, y que normalmente no los consideramos, ¿no? Y que también dan sombra. Por ejemplo, el zapote es un árbol muy longevo, muy resistente a la sequía y que nosotros, por ejemplo, aquí en la UDEP tenemos zapotes aquí cerca de estos edificios, etcétera, y son árboles que siempre están verdes, o sea, las hojas son verdes, muy bonitas. También tenemos árboles que dan flores muy bonitas, como puede ser pues, el jacarandá, el guayacán, que dan flores no todo el año, pero muy vistosas, ¿no? Y luego también tenemos arbustos que podrían plantarse, por ejemplo, en parques, como pueden ser pues el overo, el parkinsonia, el propio faique, que es un árbol de muchas espinas, pero que hay dos tipos, hay uno arbustivo y uno arbóreo. Entonces el arbóreo crece como el algarrobo, grande. Y sin ir muy lejos, aquí yo he visto en algunas
localidades del Bajo Piura que hay frente a la Plaza de Armas unos hermosos faiques, ¿no? El tamarindo también es una especie que crece muy bien y que además ha habido y existen todavía algunas en la Plaza de Armas de Piura. En fin, hay especies y claro, me olvidaba de comentar algo y es que en los últimos años se ha sembrado mucho el nim. El nim es un árbol que también resiste la sequía, pero es un árbol que no es nativo, no es originario de esta zona. Es un árbol que ha sido introducido. Y entonces eh, es un árbol que, por ejemplo, por su composición de las hojas y de sus frutos, etcétera, no promueve mucho la atracción de los insectos, sino más bien los repele. Los pájaros poco se acercan al nim, pero evidentemente también es una opción, ¿no? O sea, no diría masivamente, pero sí podremos tener una biodiversidad. ¿Cómo puede la plantación de árboles contribuir a la reducción de la temperatura en áreas urbanas de Piura? Claro, hay estudios a nivel internacional en ciudades, en distintos continentes que se han hecho, que donde hay árboles, donde hay muchos árboles, las ciudades pueden reducir hasta 10 grados de temperatura. Claro, aquí no sería el caso tal vez, pero por lo menos unos 2 grados yo pienso que se nota o se puede medir. Aquí en la Universidad de Piura tenemos un proyecto justamente en marcha de mi colega el ingeniero Rodolfo Rodríguez que está midiendo islas de calor urbano, se llaman así, ¿no? Entonces, midiendo la temperatura en sitios justamente con poca vegetación, con más vegetación. Lo que pasa es que no solamente es la sombra en sí, sino que cuando no existen árboles, lo que existe son o asfalto o cemento. Y entonces ese asfalto y cemento absorben mucho más los rayos solares e irradian calor, entonces toda la ciudad se aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, aparte de ello, como mencioné antes, también hay un efecto de que a través de las hojas los árboles hacen una evapotranspiración, o sea, el agua que toman con sus raíces se evapora gradualmente y esa evaporación lenta también causa un efecto de reducción de la temperatura, ¿no? Entonces, eso principalmente, pero también en la calidad del aire, es decir, cuando hay árboles, hay, digamos, la arena que es transportada por el viento y que no solamente arena, sino polvo, etcétera, se queda, digamos, atrapada ahí y entonces, digamos, la gente tiene un aire de mejor calidad en cuanto a micropartículas para respirar, ¿no? ¿Qué impacto tiene la falta de árboles en la salud pública y el bienestar de los residentes de Piura? La principal es efectivamente que, que justamente por la falta de sombra, la gente pues se expone en el transitar diario a los rayos solares y no se tiene la costumbre pues de protegerse, entonces hay unos efectos, digamos, en la, en la piel que producto de la radiación solar, ¿no? Luego también está el tema de la temperatura que ya mencioné antes y el polvo, que Piura es una de las ciudades con más partículas en el aire y eso causa problemas respiratorios de diversos tipos, ¿no? Desde alergias hasta asma, etcétera, ¿no? Y esto procede no solamente porque no hay árboles, sino también porque las pistas están dañadas, en fin, ¿no? Porque cada vez que llueve se levanta polvo después, etcétera. Los árboles podrían contribuir, los árboles y áreas verdes en general podrían contribuir justamente a reducir el efecto del viento en levantar ese polvo y entonces esta falta de árboles en realidad sí causa un problema, varios problemas a la salud, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Piura en términos de plantación y mantenimiento de árboles urbanos? Has mencionado dos palabras clave, porque efectivamente hay campañas de arborización, de plantación, pero hay muy poco de mantenimiento. Entonces, cuando se planta un árbol, en primer lugar, además de elegir la especie adecuada y de darle unos cuidados iniciales, como toda planta pequeña necesita unos cuidados iniciales y un riego inicial, pero luego se descuida totalmente, ¿no? Se descuida en podas,
se descuida, digamos, en riego. Y el desafío que tenemos, por lo tanto, es que los propios vecinos, a través de las Juvecos, etcétera, vean a estos árboles como parte de su entorno natural y beneficioso para ellos. Evidentemente las municipalidades tienen un rol importante en este mantenimiento y hay que capacitar con especialistas adecuados para ese mantenimiento, ¿no? Desde ver que tengan una adecuada arquitectura, digamos un porte con ramas que no tengan el riesgo de caerse, pero también observar, digamos, cuándo es necesario reponer árboles donde han sido talados porque han caído. O sea, no podemos ver que porque se cae un árbol ya no vamos a sembrar ahí un árbol. Eso se ve mucho en Piura, ¿no? O sea, sí. ¿Qué iniciativas locales existen actualmente para promover la plantación de árboles en Piura? Hay muy pocas iniciativas. Yo quiero resaltar una que he visto y he escuchado que se ha hecho hace poco por plantar árboles y limpiar la zona la zona del Parque San Eduardo por parte de los vecinos. También han habido iniciativas de la propia municipalidad, vuelvo a repetir, pero más que todo una plantación, pero no en cuidado. Y finalmente creo que también en el pasado han habido campañas de SERFOR, el Servicio Nacional Forestal, junto con las municipalidades, para plantar árboles a manera de ejemplo o de iniciativa replicable, ¿no? en las plazas principales de Piura. ¿Cómo pueden los ciudadanos y las comunidades locales involucrarse en los esfuerzos de reforestación urbana en Piura? Creo que como Juvecos debería haber un apoyo de la municipalidad a estas Juvecos para brindarles capacitación, para brindarles los implementos y el riego necesario para la fase inicial de estos árboles. Y luego yo creo que también las comunidades que están en la periferia, que tienen más necesidad probablemente de atención en temas de arborización, yo creo que ahí sí necesitamos una planificación, ¿no? O sea, una planificación de dónde van a haber parques, de no permitir, digamos, más crecimientos de nuevas urbanizaciones sin un mínimo de áreas verdes. Y esas áreas verdes, pues bien planificadas, significa también presupuestar el mantenimiento que van a tener, ¿no? ¿Qué políticas y estrategias recomendaría para aumentar la plantación de árboles en Piura y asegurar su sostenibilidad a largo plazo? Yo pienso que los árboles muchas veces cuando transitamos por la ciudad no los valoramos, ¿no? Y hay entonces que hacer una campaña y por lo tanto también con estrategias políticas para revalorar la importancia de los árboles, ¿no? O sea, insistir en que el árbol es importante en toda ciudad, pero sobre todo en una ciudad calurosa como esta, ¿no? Y esa campaña, creo que la de ustedes va a contribuir también a eso, ¿no? Los felicito. Y también es cierto que aquellos árboles que ya existen en la ciudad, que son hermosos algarrobos, longevos algarrobos, debemos reconocerlos, debemos fomentar que los clubes de ciencia de los colegios, en fin, se acerquen, ¿no? A estas, conozcan su realidad, ¿no? Que por ejemplo haga un inventario en los alrededores de su colegio de cuántos árboles hay, en la avenida tal, etcétera, ¿no? La municipalidad podría, con estos algarrobos longevos, hacer un inventario y ponerles una plaquita y saber cuáles son. Hay ciudades alrededor del mundo que justamente tienen y cuentan todos sus árboles porque los tienen perfectamente ubicados y hasta podría uno poner, por ejemplo, en un mapa interactivo cuáles son estos árboles más grandes y por lo tanto hacer clic y saber la información de qué dimensiones tienen, desde cuándo existe, etcétera, ¿no? Ir documentando eso. Son iniciativas que pueden ayudar a valorar por parte de la población la importancia del árbol.
¿Ha desarrollado alguna campaña o proyecto a lo largo de su vida profesional? En relación a este tema, quiero mencionar una experiencia que tuve. Recibimos la visita de un japonés como voluntario del JICA, de la cooperación japonesa, que vino por otro motivo, pero vio tantos algarrobos aquí en el campus de la universidad y se le ocurrió y propuso hacer una especie de inventario de los algarrobos más grandes de Piura. Y lo hizo, se fue caminando día a día, salía y los medía con una soguita. Incluso le ayudamos con algunos datos a tener información sobre la relación que hay entre el diámetro del árbol y la edad del árbol, ¿no? Y propusimos, junto con él, nos acercamos a la municipalidad y le propusimos hacer una campaña que se llamó Verdes mis algarrobos. Entonces, allí la idea era dar un diploma de reconocimiento a los vecinos que estaban más cerca a estos algarrobos longevos. Me acuerdo que le dimos un diploma de reconocimiento al Club Grau, donde hay dos de los algarrobos más grandes de Piura. En la avenida, cerca de la avenida Tacna de Castilla, también le dimos a los vecinos. Eso le propusimos a la municipalidad también hacer una ruta turística para que en algunos de estos algarrobos pues haya una posibilidad de hacer paseos guiados, o que cuando haya una visita a esos algarrobos la gente encuentre ahí una información, ¿no? Sea a través de una plaquita, sea a través de un cartel, para que pueda enterarse de qué edad tiene, qué diámetro tiene, qué altura tiene, etc. Y obviamente pues la municipalidad tendría que, además de poner plaquita, cuidarlo, ¿no? O sea, esos algarrobos. Otra campaña que digamos, estamos organizando ahora junto con los alumnos de aquí de la universidad es inventariar todos los tocones, es decir, los árboles cortados, los troncos que están cortados a lo largo de la avenida Sánchez Cerro. Hay muchísimos, a lo largo de la avenida Loreto hay otros tantos, etcétera, que están ahí. O sea, de adorno tenemos un tronco de medio metro de alto que hasta puede parecer un obstáculo para el tránsito de las personas. Eso hay que sacarlo y plantar un árbol. Es decir, ahí hubo un árbol y hay que reponerlo. Entonces, no podemos, digamos, simplemente contentarnos con decir, ya no se puede plantar porque más bien el hueco está tapado con un tocón. Eso hay que sacarlo y poner un nuevo árbol. Entonces, por algo hay que empezar. Entonces, queremos empezar haciendo un inventario de los tocones y viendo un apoyo para ver cómo se pueden rescatar esos tocones, o sea, por hecho, sacarlos y plantar un árbol nuevo. Estas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta campaña y ojalá que tenga también ese impacto.